Hola, buenas tardes. Estamos en una charla en la silla con Juan Carlos Garzón. Juan Carlos es el director del área de dinámicas del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz. Además, gracias y para nuestra, digamos, dicha, él también escribe en La Silla Llena. Él ha estudiado mucho, sobre todo temas de narcotráfico y política de drogas, pero pues últimamente en esa dirección pues ha analizado un poco más amplio el fenómeno desde la Fundación Ideas para la Paz. Y lo invitamos. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo va? Todo bien, Eduardo, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Lo invitamos porque hoy, y ya Juan Carlos nos aclarará qué es exactamente lo que salió un avance del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, SIMSI, de la UNODC, Ujú. del Departamento, digamos, de Drogas de Naciones Unidas, que hacen este monitoreo anualmente. Es importante decir que es un avance porque parte del análisis, digamos, más detallado implica que no hay un informe Ujú. como tal, hay unos comunicados y unos resúmenes. Pero digamos el titular, pero ya lo desmenuzaremos para no quedarnos en eso, es que hay una reducción del 9% en las áreas de cultivos de coca del país. Pasamos de 169.000 en 2018 a 154.000 en 2019. ¿Qué quiere decir esta cifra? Insisto, pueden mandarnos preguntas en todas las plataformas en las que estamos. Juan Carlos, ¿cómo ve, digamos, esta cifra general? Pues acordémonos que Colombia en el 2012 tenía alrededor de 48.000 hectáreas de coca. Durante el proceso de diálogo con las FARC eh, y hasta el 2017, pues venimos en un ascenso que llega a 177.000 hectáreas de coca en 2017. ¿Qué es lo que pasa ahora? Y es que ese crecimiento se detiene primero en 2018 y ahora en 2019 entonces tenemos una caída, una baja del 9%, ¿no? Entonces podríamos decir que sí, el crecimiento se detuvo y que este año pues en términos de las hectáreas cultivadas de coca en Colombia, pues tenemos efectivamente una reducción. Sí, es interesante pues porque obviamente ese es el titular que yo he Mm. visto haciendo una revisión rápida de medios y pues es interesante pues porque es como la cifra, la métrica que se ha puesto el gobierno como indicador de éxito, ¿no? Ujú. Pero por otro lado también es muy interesante otra cifra que el mismo informe, no informe, avance de Mm. informe, dice es que hay un aumento en la productividad y habla de una cosa que se llama enclaves productivos. Sí. Y eso dicen que hay un aumento de la productividad de 1.6. Entonces, a pesar de que baja el cultivo, aumenta la productividad, entonces estamos exportando, digamos, mismas cantidades. No sé si es exportando la cifra que se Estamos, tiene o produciendo, pues. claro, eso es importante explicarlo porque lo que se Mm. hace es estimar un potencial de producción de clorhidrato de cocaína pura. Entonces la Ya, pregunta es más o menos con las características que se ven en el territorio, variedades, no técnicas que se usan, cuánto está en capacidad Colombia o digamos esos territorios de producir en términos de cocaína al año, ¿no? Entonces se hace ese cálculo y el dato complementario a la medición de hectáreas cultivadas es que hoy Colombia, el potencial de producción de Colombia hoy de clorhidrato de cocaína llega a un pico muy alto. Estamos hablando de 1.137 toneladas métricas. Y mm, para que se hagan una idea de cuánto ha subido esto, en el 2012 esa estimación era del orden de las 340 toneladas métricas. Entonces, claro, es un poco, para quienes no siguen estos temas puede ser difícil de entender, pero entonces tenemos las hectáreas cultivadas de coca y esa es una medición. Se toman unas sí, fotos satelitales, se hace una estimación de la extensión y por el otro lado lo que nos está dando este dato de potencial de producción es un dato más completo porque además tiene eh, pues las otras fases de procesamiento, ¿no? Entonces si uno quisiera como completar el titular es sí, se bajaron las hectáreas de coca, pero Colombia está produciendo nunca más que antes.
O sea, no, desde, al menos desde el 2006, que es como el referente que tengo ahora en la cabeza. Porque ahí también es muy interesante cómo el informe dice que con los precios de la cocaína en estas circunstancias, eso hace que esto sea más rentable, ¿no? O sea, no solo es más productivo, sino más rentable en todo caso. Claro, lo que pasa es que eso no sucede en todas partes y entonces todavía Ya. mencionaba los enclaves, ¿no? Sí. Entonces tenemos, ¿qué es un enclave? Y entonces uno pues también ha circulado la imagen de un mapa. Un enclave, en los enclaves se encuentran, es una zona de cultivos ilícitos en donde también se puede encontrar infraestructura para la producción. Varios de estos enclaves están en zonas de frontera o cercana a puertos. Es decir, es para que nos hagamos, es como un complejo en donde se dan las distintas etapas y eso llega como a configurar un enclave. ¿Qué es lo que nos está diciendo UNODC con estos datos muy preliminares? Es que en esos enclaves, pues son más productivos. Esos enclaves producen a un menor costo. Hay más tecnología, variedades, ¿no? Entonces lo que estamos teniendo, digamos, en términos del mapa, es que la producción de la coca se está concentrando en unos territorios que no son territorios nuevos, mientras que en otras zonas se están dando bajas y estamos teniendo como una geografía un poco distinta en términos de que se consolidan los núcleos y hay otras zonas en donde efectivamente, pues sí, la coca, los cultivos de coca han bajado. Usted en su cuenta de Twitter, que aprovecho que sigan, ¿cómo es su cuenta, Juan Carlos? Yo no me acuerdo ahora, creo que Ya la es, busco, porque yo tampoco sí, la sé, pero busquen Juan Carlos Garzón. Ya la busco por acá. Ha hecho un análisis muy interesante para la gente que está interesada. Les recomiendo seguir a Juan Carlos, porque él ahí permanentemente está trinando estos temas. Pero decía que si bien es difícil hacer un análisis mm, territorial detallado mm, por la condición misma del informe, pues sí hay como unos datos preliminares que hablan. mm, Muy bien. mm, mm, Hay una disminución en Caquetá en 62%, estamos hablando de áreas. ujú, Antioquia en 29, Nariño en 12, Bolívar 7.5 y Putumayo en 5. Y en ujú, cambio, hay un gran aumento en dos zonas, en Norte Santander, sobre todo en mm. la frontera, en el Catatumbo, del 24%, y en Valle del Cauca, que a mí me sorprendió muchísimo, 82%. ¿Qué podemos decir más allá, digamos, de las cifras pues, que tenemos? Listo. Pues lo primero ahí es que la unidad del departamento es muy grande para analizar cultivos de coca. O sea, el sistema de Naciones Unidas llega a identificar grillas de 1 kilómetro por 1 kilómetro que ocupan la porción de un municipio. Es decir, que tenemos unas zonas que estamos hablando más de veredas en términos para que la gente se haga una idea. Entonces, la dimensión del departamento es una dimensión demasiado grande para analizar este tema. Lo segundo es que en el caso de Norte de Santander, pues estos cultivos se concentran en el Catatumbo. No es una novedad que tengamos esta cifra en el Catatumbo. Lo que ha llamado la atención es el Valle del Cauca. Pero de nuevo, como no tenemos las cifras desagregadas por municipios, ni siquiera sabemos cuántas hectáreas hay en Valle del Cauca, puede ser que el número de hectáreas sea bajo, pero que haya tenido un incremento sustancial, o sea, en términos relativos, y que eso nos dé un alto crecimiento. En el pasado, también uno ve el mapa de, de cambios porcentuales y entonces uno dice, wow, creció 200% y uno va a ver y lo que pasaba es que habían 100 hectáreas y eso subió 300, 400 Ya, hectáreas, ¿no? Entonces claro. todavía yo no... Ahora, si uno mira el mapa en realidad no muestra una zona muy roja en Valle del Cauca, por lo que yo pensaría que no estamos hablando pues de la consolidación de un núcleo cocalero ni mucho menos. O sea, y está muy conectado con lo que pasa en el norte del Cauca, lo que Ya. pasa en el Valle del Cauca. Juan Carlos, hay una pregunta de Ricardo Arias. Él pregunta, ¿la reducción se debe a la estrategia de combate y de Mm, reducción de cultivos o a un estancamiento de la demanda? No sé si debería ser o, pero la pregunta mm. que es muy interesante es, ¿se le puede atribuir esto a la estrategia del gobierno? Qué pena Claro, que lo... uno quisiera tener como la explicación, ¿no? A las tendencias, pero lo que muestra, pues decirle a Ricardo que aquí hay muchos factores que confluyen y pueden influir y ayudarnos a explicar. Lo que a uno le llama la atención es que cuando los cultivos suben, básicamente es responsabilidad del mercado y cuando los cultivos bajan es resultado de lo que hace el Estado.
cuando en realidad las dos cosas interactúan, ¿no? O sea, cuando las bajan, el Estado se atribuye el cambio y cuando están subiendo dicen, no, lo que pasa es que es una demanda imparable y, ¿no? Y las condiciones básicamente es una interacción entre estas dos cosas. Yo no tengo información actualizada no he visto las últimas cifras de, por ejemplo, uso de drogas en Estados Unidos. Ujú. Lo último que había habido, pues que vi era que había un pequeño descenso, entonces tendríamos que revisar las cifras del 2019 Ya. para ver a qué se atribuye ese cambio. Lo que sí podemos decir es que el gobierno, pues el Estado colombiano tuvo niveles de erradicación muy altos en algunas zonas en 2019. O sea, estamos hablando de algo más de 90.000 hectáreas de coca erradicadas en el 2019. No lo estoy escuchando. Perdón, Ah, ahí se me fue un ya, segundo. bien. La cuenta de Juan Carlos es JC Garzón Vergara, por si lo quieren seguir, también en la silla llena, pues como para que vean eso. Hay otro tema que a mí me llamó mucho la atención, que además usted complementa y me parece sobre todo interesante por eso, es que hay una reducción en zonas protegidas en resguardos de 13%, en zonas de comunidades afro del 15%, y en parques del 13, en comunidades negras es del 8, perdón, me Es equivoqué, del 8, porque sí, del 8. en comunidades negras del 8, Ujú, en resguardos del 15 y en parques del 13. Pero usted ujú, dice que exploraciones de campo, pues mm. salidas de campo, ustedes de la FIP, han mostrado cómo esto se está reemplazando por ganadería y acaparamiento de tierras, Mm. como una, digamos, utilizando la deforestación, ¿no? Claro, es que fíjese, Eduardo, que cuando uno pensaba en la coca en Colombia, sobre todo cuando estaban las FARC, pues uno pensaba en esas zonas, ¿no? Pensaba en Meta, pensaba como en el suroriente del país y uno, si le decían un enclave, imaginaba que era una de esas zonas. En el mapa de enclaves de UNODC esas zonas no aparecen alumbradas. ¿Por qué? Y esto es como una suerte de hipótesis o de invitación a que no nos enfoquemos solamente en los cultivos ilícitos. Es decir, los cultivos ilícitos en esas zonas muchas veces son la antesala para la ganadería o el acaparamiento de tierras, que resulta una actividad, digamos, más fácil de sostener, que tiene menos visibilidad y que está causando niveles de deforestación alarmantes en algunas zonas. Entonces, lo que quiero decir es que sí, puede que la coca haya reducido en algunas zonas. Lo que hemos visto es que en varios de estos lugares lo que está pasando es que ya no hay coca, pero ahora hay extensiones de tierra que son propiedad de alguien que hace negocios con eso y que tal vez en esta zona del país tendremos que poner más atención a otras dinámicas que se están moviendo en el territorio que también involucran actores armados ilegales y dejar solamente pues el foco en esta suerte de obsesión que tenemos para explicarlo todo, que es la coca. Hmm. Hay una pregunta relacionada que hace Pacho Manrique. Dice, ¿esas cifras sí son creíbles? Bueno, eso es la pregunta del millón. Sí. Pues yo considero que Naciones Unidas, hay una persona que lleva años ahí, se llama Leonardo Correa, y él realmente es un técnico el cual ha ganado mucha credibilidad, es una persona que lleva, entonces yo creo que se hace un buen trabajo en UNODC. Estoy hablando de las cifras del monitoreo. No me quisiera comprometer con la misma afirmación con las cifras de erradicación o con otras cifras que son como más autorreporte, es decir, por ejemplo, la erradicación es algo que hace la fuerza pública y ella misma reporta, pero no es que estamos verificando. Yo confío en el trabajo que hace Leonardo y el trabajo que se hace en UNODC desde hace años. Juan Carlos, para seguir con el debate, usted dice, mire, nos hemos enfocado en esta cifra de Mm, hectáreas y el mm, reporte mismo ya nos está mostrando cómo la productividad, por ejemplo, mm, va a ser un tema que deberíamos monitorear ujú. permanentemente y debería ser objeto de titulares. ¿Qué otras cifras deberían darnos luces de este tema, como para entender el fenómeno de una forma compleja? Pues son cifras que no maneja, o sea, que no necesariamente están en UNODC, ¿no? Porque la pregunta es, digamos, hay una afirmación que se hace hoy, que es que lo que se está tratando de hacer es usar todas las herramientas.
Esa es una afirmación que se hizo hoy en la rueda de prensa, en la presentación. Es decir, que el gobierno dice hacemos erradicación, hacemos sustitución, pero finalmente la relación entre esas estrategias y la secuencia no está clara. O sea, yo por el informe no puedo saber dónde se hizo erradicación y dónde se hizo sustitución, ¿no? Como las herramientas en donde, pues, ¿cuáles son las herramientas que ha usado el Estado? Tengo poca información sobre cómo ha cambiado las variables relacionadas con los cultivos en esos territorios. Estoy hablando de variables socioeconómicas, ¿no? Entonces uno tendría que también ver eso, ver cómo se relaciona, por ejemplo, la coca con el tema de la minería ilegal. Mejor dicho, hay un listado amplio de dinámicas y me gusta mucho la pregunta porque finalmente se trata que empecemos a conectar la discusión de cultivos con variables de seguridad, ¿no? Con variables de presencia estatal, con variables económicas y sociales de cómo es que esas poblaciones están viviendo, para entender que esto es un fenómeno complejo, es decir, que las matas es lo más fácil de contar, ¿no? Lo más difícil de cambiar es lo que ha permitido que esas matas se asienten en ese territorio. Claro, hoy y aprovecho a hacer una cuña. Ustedes anunciaron el lanzamiento de un libro que se llama El Catálogo de las Pequeñas Soluciones, hace referencia a soluciones de este fenómeno de sustitución de cultivos de uso ilícito. Anuncio que vamos a hacer un podcast, eso lo prometo acá antes, ya quedó comprometidísimo pronto, que hizo con Gracias. Andrés Bermúdez usted, donde Sí. cuentan pues justamente 10 soluciones a este problema, Sí, pequeñas soluciones. Entonces ahí pequeñas hablan, por soluciones. ejemplo, del caso de Huasicamas, que lideran en la comunidad inga, etcétera, etcétera, unos chocolateros o cocauteros del tema. Hablemos un poco de eso, pensando como hacia otras soluciones, dado que hemos estado muy centrados en erradicación, permanentemente el debate sobre fumigación, etcétera. Pues fíjese que nosotros estamos como en una, atrapados, lo que vimos con Andrés, que estamos como atrapados en una conversación sobre, hay demasiadas cosas que cambiar y esto parece que no tiene solución, ¿no? Porque usted, pues, en los diálogos con expertos, pero también con gente en las zonas, las afirmaciones que se encuentran es, mientras que esas regiones no están conectadas y no tengamos carreteras que conecten a todas las poblaciones, vamos a tener coca, ¿no? Mientras que el Estado no llegue con toda su capacidad, vamos a tener coca. Pero entonces la pregunta que uno se hace con las características del Estado colombiano y lo que tenemos es en qué momento eso va a pasar. O sea, si mi expectativa es que a punta de bienes públicos, que son súper importantes y necesarios, pues es que esa es la principal herramienta para yo salir de la coca, pues creo que nos va a tomar, digamos, es un horizonte muy desesperanzador. Entonces lo que Claro. dijimos con Andrés es que eso es una perspectiva también un poco desde el desarrollo y es no nos fijemos solamente en la gente que tiene cultivos de coca, sino preguntémonos la gente que tenía cultivos y la dejó, ¿no? O la gente que finalmente nunca tuvo cocas en núcleo cocaleros. ¿Qué fue lo que hicieron distinto? Y lo que nos encontramos es que realmente en esas comunidades se gestaron procesos que lograron que con pequeños cambios cambiar la realidad como de esa comunidad. No sé, por ejemplo, la construcción de una placa huella. Eso no va a transformar el territorio, pero es un paso, digamos, como en esa vía. Entonces la invitación ahí con distintos ejemplos, y yo no me quiero chiviar y no quiero, digamos, adelantar el podcast, pero finalmente lo que proponemos es una conversación de mirar hacia otro lado y pensar en esto como un cambio incremental en donde vamos conectando y todos van poniendo. En algunos casos campesinos hacen alianzas con asociaciones y empresarios, en otros casos está la cooperación internacional, en otros, o sea, uno puede encontrar distintas figuras. Al final el mensaje, Eduardo, también es, esto, el problema de la coca se arregla además pensando en lo local, en condiciones muy específicas de lo local. Es decir, esos programas como hechos de manera transversal en donde yo espero solucionar con una bala de plata el problema de la coca, pues hasta ahora no nos ha dado los resultados esperados y cuando los han conseguido, pues no son sostenibles. No, pues Juan Carlos, yo creo que eso es todo. Me parece que es como sobre todo un abrebocas, pues el informe mismo Mm, no ha salido, entonces es un abrebocas mm, sobre el informe mismo. Quiero recomendar, insistir, leer las columnas de Juan Carlos, son súper interesantes, a mí me parece que muestran ángulos muy distintos y también voy a hacer otra cuña, salimos esta semana con un nuevo podcast que se llama El futuro del futuro,
que conduce Juanita León, nuestra directora, el primer episodio sobre el futuro del narcotráfico. Creo que ahí hay otras dudas. Ya hablaremos de eso, Juan Carlos. Lo invito también a verlo, no sé si ya lo oyó, y darle las gracias, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Pues un saludo para los que nos están viendo, los que nos verán y bueno, ahí estamos conversando. Mil gracias. Bueno, hasta la próxima.